El títere castrista Miguel Díaz-Canel y Alejandro Gil se hunden al ritmo de la inflación. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. Primero fueron las tiendas en MLC, después la tarea de ordenamiento y el mercado cambiario. Tres medidas desastrosas para una economía como la de Cuba. La inflación en Cuba ha tomado una velocidad que parece imparable. La tasa de cambio del dólar llegó a los 200 pesos, según reporta El Toque. Esta vertiginosa escalada que ha tenido el incremento de la tasa de cambio en el mercado informal es el vivo reflejo de la profunda crisis que atraviesa el país en estos momentos. Hace un año atrás, la tasa de cambio del dólar en el mercado informal era de 1 por 66 pesos. Las medidas implementadas por el equipo del gobierno que encabeza el títere castrista Miguel Díaz-Canel en los últimos 2 años en el sector financiero y el sector minorista han sido desastrosas. Primero las tiendas en MLC, después la implementación de la tarea de ordenamiento monetario y ahora el mercado cambiario. Tres medidas que se han convertido en un mortífero cóctel que han dado la estocada de muerte a la moribunda economía cubana. El ministro de Economía Alejandro Gil se ha convertido en el killer que le ha dado el tiro de gracia a la ineficiente y ponderada empresa estatal socialista. El efecto mágico de las tiendas MLC. Las tiendas en MLC introdujeron una nueva moneda en el ámbito financiero cubano cuando el gobierno llevaba en estudio más de 10 años la tarea de cómo eliminar la dualidad monetaria que había en aquel entonces y que era uno de los principales males que aquejaban a la economía del país. Las tiendas en MLC introdujeron la magia de tener tres economías compitiendo entre ellas de forma disfuncional: la economía centralizada estatal, la economía capitalista monopolista manejada por los militares y la economía del mercado negro. Las tres estaban atadas a las consecuencias de las decisiones partidistas, un lastre que siempre ha impedido que la economía del país funcione. Esto explica en parte la intransigencia de que si aquel era un buen momento o no para eliminar la dualidad monetaria, que en realidad se había convertido en un mercado de triplicidad monetaria, pues el mercado estaba operando en tres tipos de moneda: CUC, CUP y dólares. Hay que recordar que las tiendas MLC fue una imposición de Gaesa por orden del difunto general Luis Alberto Rodríguez López Calleja sobre el aparato burocrático del gobierno de Miguel Díaz-Canel y el ministro Alejandro Gil, quienes comparecieron en la televisión cubana en varias ocasiones para justificar esta disparate tarea de ordenamiento, el caballo de Troya del sistema financiero cubano. Posteriormente llegó la tarea de ordenamiento, una durísima terapia de choque que se implementó en el peor momento que vivía el país desde el punto de vista político, económico y social en más de 6 décadas del sistema totalitario, con una economía en bancarrota y destruida por la propia ineficiencia del modelo de la economía centralizada, con una profunda crisis de liquidez, una baja considerable en sus niveles de exportación de productos y servicios, azotada además por los efectos demoledores de la pandemia del COVID-19 que habían hecho declinar las remesas en efectivo y en mercancías en un 36.8% y 78.6% respectivamente, así como el turismo en un 76.04%. La tarea de ordenamiento no aportaba elementos positivos que fueran a mejorar la economía, pues la medida dejaba fuera tres elementos que son claves para que esta medida fuera exitosa. 1. La liberación de las fuerzas productivas. 2. Liberación de precios. Y 3. Establecimiento de un mercado de libre empresa regido por la oferta y la demanda. Por otra parte, la reforma de ordenamiento monetaria ha mantenido intacto tanto el monopolio de los militares sobre los rubros más lucrativos de la economía de la isla, un mercado dolarizado, así como la centralización de la economía con su vasta red de empresas estatales subsidiadas e ineficientes. Otro de los aspectos negativos de la tarea de ordenamiento fue la subida ficticia de los salarios. El gobierno cubano fijó un salario mínimo de 2.100 pesos cubanos y unos 87 dólares al cambio previsto de 24 pesos por un dólar, mientras que las pensiones oscilaran entre 1.528 pesos, 64 dólares y 1.733, 72 dólares.
Esta subida ficticia de los salarios carecía del respaldo productivo, no estaba soportada por una reforma estructural de la economía que liberara las fuerzas productivas y aumentara la productividad del trabajo. La tarea de ordenamiento se convirtió entonces en un verdadero caballo de Troya que se derrumbaba a la postre del sistema financiero cubano y acabaría con crear las condiciones para el quiebre del régimen. El nuevo mercado cambiario, la eutanasia de la economía cubana, con el mercado cercenado por las tiendas en MLC y el impacto demoledor que tuvo la implementación de la tarea de ordenamiento, el régimen cubano dio el tiro de gracia a la economía con la implementación de un nuevo mercado cambiario. El anuncio de la implementación de un mercado cambiario, hecho por el ministro de Economía Alejandro Gil en días pasados, lanzaba un mensaje de que el régimen pretendía combatir el mercado informal y trataba de captar divisas para invertir en el desarrollo del país. La medida en sí no es más que una muestra del desespero que tiene la dictadura por captar las divisas ante la ineficiencia del modelo para poder producir y exportar. Era una respuesta tardía, desesperada y equívoca de última hora para tratar de amortiguar la bancarrota en la que se encuentra el país, dado su falta de liquidez, el declive de las exportaciones y la falta de créditos internacionales por la falta de pago a los acreedores de la deuda externa. El controversial mercado cambiario fue lanzado tontamente por una oferta en una sola dirección. El Estado compraba divisas, no las vendía. Automáticamente, con esta acción, el régimen cubano puso de un golpe en manos del mercado negro el control del canje en las finanzas del país. La medida, lejos de debilitar el mercado negro, lo fortaleció. La respuesta del mercado no se hizo esperar. No hubo colas ni aglomeraciones de personas en los bancos y las casas de cambio para ir a vender sus divisas al Estado. Para la población, el impacto de esta medida tuvo repercusiones inmediatas. Los salarios de los trabajadores perdieron de un golpe su valor nominal en un 400%. Los pensionistas quedaron totalmente desprotegidos. El alza de los precios de los productos se disparó tanto en el mercado informal como en el mercado de las tiendas en MLC. La medida generó más frustración en la población y escaló el aumento de las protestas ciudadanas, corroborando con la sensación rumbo a la anarquía. Con esta medida se implementa otro disparate financiero al crearse un segundo corredor cambiario, pues las empresas estatales y las extranjeras que operan en el país continuarán operando con la tasa oficial de 1/24, lo cual enterraba definitivamente a la red ineficiente y subsidiada de empresas estatales. Con esta medida, Alejandro Gil le aplica una especie de eutanasia a la empresa estatal socialista. Para las empresas extranjeras era otro golpe bajo, que se sumaba al corralito financiero al que habían sido sometidos por 3 años, más la sacudida que le dio la implementación de la tarea de ordenamiento. Con el anuncio de la implementación del nuevo mercado cambiario, la subida del canje en el mercado informal subió a 130 pesos por dólar. Esto obligó al gobierno a anunciar que vendería divisas a la población. Sin embargo, esta venta sería muy restringida. En su anuncio dejaron claro que ninguna persona, cubana o extranjera, podrá comprar más de $100, euros u otra divisa foránea en el país, y tampoco podrán hacerlo en los aeropuertos ni en otro lugar que no fuese las 37 sucursales de Cadeca que habían sido habilitadas en todo el país para la operación. Y por último, la venta estaría limitada a la cantidad de moneda de cada establecimiento de manera particular que lograra ingresar en el día por el concepto del canje. El impacto negativo de todas las medidas disparatadas han acentuado la percepción de que en Cuba es un mercado de alto riesgo. De por sí, ya la situación actual de los inversionistas extranjeros que se encuentran en la isla es caótica y tensa. Muchos no saben qué hacer ante la millonaria deuda que el régimen tiene con ellos y que lleva años sin pagarles, más las serias dificultades que tienen para repatriar el poco capital que pueden obtener en estas precarias y prolongadas circunstancias. En crisis como estas, cuando no quedan recursos para justificar los hechos, alguien tiene que cargar con la culpa del desastre, y Raúl Castro a estas alturas, en el ocaso de su vida, no se va a sacrificar por Díaz-Canel. A fin de cuentas, los hechos y los resultados muestran que Díaz-Canel no está garantizando la continuidad que prometió,
más bien la está haciendo pedazos y a pasos agigantados. Ni la falsa y mitológica culpa del embargo lo salva de este desastre. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente.